Diputado Sigfrido Reyes, quien es presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador y con quien además hemos encontrado muy fuertes coincidencias en los temas de migración y en especial en la agenda de niños migrantes no acompañados, separados, de toda esta problemática que pues nosotros tenemos muy claro que si no hay una solución regional, difícilmente se podrá tener un buen resultado de respeto a los derechos humanos de las y los migrantes en nuestra región. También quiero presentar a la senadora Ana Gabriela Guevara, presidenta de la Comisión de Migración del Senado de la República y representante de la Comisión de Servicios Públicos del FOPREL, que es precisamente el foro parlamentario que se reúne el día de hoy y que por ello tenemos la visita de compañeras y compañeros legisladores de Centroamérica, el Caribe e incluso hasta de Marruecos. También se encuentra la diputada Karina Ivette Sosa de Lara, quien es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Migración para Protección a Salvadoreños en el Exterior, precisamente la Asamblea Legislativa de El Salvador. Se encuentra la diputada Amalia García Medina, quien es presidenta de la Comisión de Migración de la Cámara de Diputados y además también integrante de FOPREL. Y se encuentra el doctor Santiago Ulises Rivas Leclerc, quien es el secretario ejecutivo de FOPREL. FOPREL es el foro de presidentes de parlamentos de América Latina y el Caribe, y que además de tener esta representación también cuenta con observadores de otros continentes. Como ustedes bien saben, miles de niños centroamericanos y mexicanos huyen de la violencia, huyen del abuso, de la pobreza, de la falta de oportunidades y en muchos casos hasta de los riesgos de perder la vida en lo que se conoce el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador, Honduras, y que por más que algunos quieran dejar en el discurso, nuestro país también forma parte de ese clima de violencia que está obligando a los niños, niñas y adolescentes a dejar sus comunidades y a arriesgar la vida para buscar oportunidades donde se puedan sentir más seguros o tengan mejores oportunidades de desarrollo. Sin duda México tiene mucho que hacer a este respecto, lo entendemos bien y así lo hemos platicado con nuestros colegas legisladores de Centroamérica. Sabemos la responsabilidad que tenemos, sabemos lo que está sucediendo en las políticas públicas de México de detención, de deportaciones. Nos decía Karina hace unas semanas, precisamente en El Salvador, que hubo más deportaciones de México el año pasado que de Estados Unidos respecto a menores salvadoreños. Así que ahí no hay nada de qué estar orgullosos. También, si nos ponemos a revisarlo a fondo, se encuentran las instalaciones donde están precisamente estos niños y niñas durante el periodo de detención previo a esa deportación. O si lo vemos también en el otro caso, los que no son detenidos ni deportados, pero que se encuentran en La Bestia, y que tuvimos el caso de un menor que falleció precisamente la semana pasada, un menor hondureño. Noticias que vemos todos los días, pero a las que de ninguna manera podemos acostumbrarnos. A pesar de todo esto, los niños que migran están dispuestos a realizar una y otra vez un viaje de hasta 2,000 kilómetros para llegar a los Estados Unidos y así escapar de la realidad. Estos niños, niñas y adolescentes no migran por gusto, migran por una muy cruel necesidad. Y esto nos obliga a nosotros como legisladores a revisar lo que estamos haciendo, a revisar nuestros marcos jurídicos y sin duda también a intercambiar cuáles son las mejores prácticas, tanto legislativas como de políticas públicas, para atender y prevenir esta problemática. De ahí que esta reunión lo que plantea es definir una legislación marco que pueda ayudarnos a homologar los criterios en la región, a compartir esas mejores prácticas y a encontrar una solución compartida, porque sabemos que las soluciones unilaterales no han llevado a ningún lado. Nada más antes de concluir, para dejarles algunas cifras: la proporción de niños, niñas y adolescentes que ingresan a México cada año va creciendo hasta de manera exponencial. En 2009 fueron devueltos a su país de origen 1,991 niños. En 2014 se reportaron 7,633. En total, del año 2008 al 2014, fueron devueltos casi 53,000 niños a sus países de origen.
y de estos 52.784, el 60% no se encontraba acompañado. Tenemos precisamente que trabajar por estos miles de niños, niñas y adolescentes. No podemos permitir que sigan siendo presas del crimen, presas de una sociedad injusta y de una política que no ha sabido resolver los problemas. Sin duda la apuesta por un desarrollo humano regional tiene que ser importante, pero también el desarrollo de políticas públicas y de legislación cada vez más humanas. Le cedo el uso de la palabra al honorable diputado Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, quien además también, más adelante nos dará un mensaje en el pleno de este Senado de la República. Muchas gracias, senadora Cuevas. Un saludo a la senadora Gabriela Guevara, a la diputada Amalia García, antigua amiga desde los tiempos en que ella era gobernadora del estado de Zacatecas y siempre con un gran compromiso por su población migrante, a mi colega Karina Sosa y al doctor Santiago Rivas Leclerc, quien es el secretario ejecutivo de FOPREL. El FOPREL es un foro parlamentario creado por los presidentes de los poderes legislativos de Centroamérica, del área del Caribe, y donde también México tiene una participación muy activa. Esta mañana nos encontramos acá en el Distrito Federal para tener una discusión, una reflexión y en la medida de lo posible llegar a conclusiones que puedan elevar la protección jurídica y la protección en todo sentido de las niñas y niños migrantes. La tragedia de la migración de niños y niñas ha sido, como lo ha documentado la senadora Cuevas, un fenómeno que no viene del año pasado, es un fenómeno que ha estado ocurriendo ahí por muchos años. No fue sino hasta el año pasado, producto de una elevación inusitada de la migración de niños y niñas, particularmente niños y niñas no acompañados, que esta problemática atrajo mucha mayor atención pública, particularmente en los Estados Unidos. Cuando se llegaron a cifras que alarmaron a todos los sectores, alrededor de 50.000 menores detenidos por la patrulla fronteriza, en lo que era más o menos la mitad del año 2014. Han sonado las alarmas, esto vuelve urgente que encontremos medidas tanto legales como también de orden económico y social para mitigar este fenómeno y en la medida de lo posible y en el mediano y largo plazo solucionarlo. ¿Por qué los niños y niñas migran? Bueno, hay razones que son evidentes: situaciones de pobreza, situaciones de violencia en sus comunidades, en sus familias, desintegración social, pero también hay que verlo desde el lado estrictamente humano, la reunificación de las familias. Son millones de compatriotas de nuestros países, de México, de Centroamérica, del Caribe, de Sudamérica, que viven en los Estados Unidos en una situación migratoria muy irregular, pero aspiran a reunirse con sus hijos y con sus hijas, y están dispuestos a pagar casi que cualquier precio para que sus pequeños y pequeñas lleguen a estar con ellos, a vivir con ellos, como es lo normal en cualquier ser humano. Por eso la dinámica de la migración de niños y niñas no documentados, y muchos de ellos sin tener la protección de un adulto, que sea un familiar, que sea su padre, su madre, un familiar cercano que los proteja, es algo que no se va a detener de la noche a la mañana. Por eso es importante que los parlamentarios nos ocupemos del tema. Nosotros vemos con satisfacción que el gobierno de los Estados Unidos, la administración Obama, ha tomado algunas decisiones que pudieran ir en el camino de aliviar la situación de muchos de nuestros migrantes no documentados, y que eso
abra una válvula que permita, en cierta forma, que muchas familias se puedan reintegrar, reunificar. Obviamente esto pasa por que se puedan superar los escollos legales y los escollos políticos que ya han surgido por parte de los grupos más conservadores, antimigrantes en la política y en la sociedad norteamericana. Hay iniciativas en marcha, adicionalmente a las medidas adoptadas por la Casa Blanca, como es la llamada iniciativa de la Alianza para la Prosperidad, que está en estos momentos en una fase de discusión política y de mayor precisión, que involucra a los países del llamado Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, y al gobierno de los Estados Unidos, para definir un plan global que impulse el desarrollo humano en nuestros países, en Centroamérica, a través de cooperación financiera que permita elevar los niveles de educación, de salud, de seguridad, generar empleo, etc. Pero mientras eso toma cuerpo y mientras se van definiendo los instrumentos jurídicos que permitan que esta iniciativa avance, también es importante que nosotros como legisladores, desde el ámbito estrictamente político parlamentario, también nos involucremos. Eso es lo que nos trae este día a la capital de la Unión Mexicana, para compartir experiencias, para compartir información y, en la medida de lo posible, llevarnos a nuestros países ideas y propuestas que ayuden a mejorar el régimen legal de los migrantes, y en el caso de México particularmente, que es una nación que no solamente genera migración, sino que es una nación de tránsito de centenares de miles de personas migrantes no documentadas cada año, pues también que eleve los niveles de protección a estas personas. Eso es lo que nos trae acá al Senado de la República Mexicana, y pues esperamos que en este ámbito afiancemos, profundicemos los niveles de cooperación entre nuestros países y además cumplamos el rol político que debe cumplir cualquier congreso y cualquier parlamento, el rol de supervisar, controlar lo que están haciendo las autoridades ejecutivas para mejorar la situación de este grupo tan vulnerable como son los niños y niñas migrantes, particularmente los no acompañados. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sigfrido Reyes. ¿Quiere alguien más tomar la palabra? Diputada María García. Gracias, muchas gracias. Yo deseo expresar en primer lugar la voluntad de las senadoras que conforman tanto la Comisión de Relaciones Exteriores como la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios por trabajar intensamente en beneficio de los niños, niñas, migrantes no acompañados, y también dar testimonio de la gran comunicación que se tiene entre ellas y la Cámara de Diputados, es decir, las dos cámaras del Congreso de la Unión. Hemos construido una visión común sobre los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, migrantes no acompañados. Yo diría de manera muy puntual, en primer lugar, algo que resulta obvio, pero que sin embargo no se cumple, y es que todos los niños, niñas y adolescentes migrantes, antes que migrantes, son personas con derechos y deberían garantizárseles sus derechos. Esto es el punto prioritario y principal. En ese sentido, hablar de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes significaría la obligación de los gobiernos de la región y también de los congresos y de la propia sociedad para garantizar esos derechos. Son efectivamente miles de niños y niñas, adolescentes migrantes, los que van de México y de Centroamérica hacia los Estados Unidos, los que llegan de Centroamérica a nuestro país, principalmente Centroamérica, y niños y niñas migrantes internos, sobre todo hijos de jornaleros agrícolas, pero no solamente los que transitan por nuestro país, es decir, niños y niñas que tienen derechos y que requieren que se les garanticen y protejan sus derechos. Ese es el punto de partida.
Respecto de los niños, niñas migrantes no acompañados que vienen de Centroamérica, hemos impulsado diversas iniciativas y aunque no han prosperado la totalidad de ellas, ha habido algunos avances. Yo diría que esencialmente se ha logrado modificar la ley de migración y también en el marco de la ley sobre niños, los derechos de niños, que envió el presidente de la República y que fue discutida en este Congreso de la Unión de manera muy puntual. Lo que se ha establecido es que los derechos de los niños y niñas y adolescentes migrantes establecen que no tienen por qué ser privados de su libertad. No hay razón para que se les prive de su libertad, no pueden ni deben estar detenidos. Y en ese sentido se ha establecido en la ley claramente que a donde debe destinárseles inmediatamente, de manera inmediata, y lo subrayo, por alguna autoridad, y por supuesto de manera sobresaliente por el Instituto Nacional de Migración, es al sistema DIF nacional, de tal manera que sean esos albergues en donde ellos estén, pero además estén en condiciones que se establezca claramente que no están privados de la libertad ni detenidos, sino que están ahí para que se garantice y se busque el interés, proteger el interés superior de la infancia, que como lo dice la convención que ha firmado nuestro país, son todos los derechos de niñas y niños, su derecho a estar con su familia, su derecho a la educación, su derecho a la seguridad, su derecho a la salud. Y es por ello que también hemos planteado, y este es parte de un gran debate que se suscitó aquí en nuestro país, que con niños, niñas, migrantes no acompañados, debe México otorgarles inmediatamente, en cuanto los encuentre, una visa humanitaria, de tal manera que puedan permanecer en nuestro país sin ninguna restricción, porque son niños y niñas migrantes que requieren toda la protección, y una visa humanitaria les permitiría quedarse. Y aquellos que requieran refugio, es decir, la necesidad de ser respaldados porque tienen temor ante sus vidas o por la violencia o el crimen organizado, o refugio porque vive una situación difícil económicamente, México se abra a la posibilidad del refugio. México tiene una gran tradición de apoyo, de respaldo a perseguidos políticos, pero también de refugio, no solo a los perseguidos políticos, sino de refugio. Y creemos pertinente que esta tradición de México nuevamente se ponga en funcionamiento. No es suficiente que exista una comisión para refugiados, sino que cuente con los recursos y las condiciones para ello. Yo sintetizaría esta intervención señalando que, puesto que lo principal es proteger los derechos de niñas y niños, las causas que los han obligado a emigrar tienen que ser atendidas con una visión regional por los gobiernos de la región, atendiendo a la protección y garantía de su interés superior. Y en el ámbito legislativo tenemos la tarea y la obligación de avanzar en medidas legislativas que protejan estos derechos de los niños y niñas migrantes de toda la región, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de México, por supuesto. Son los comentarios que yo haría, y solamente agregaría a esto el reclamo, la exigencia que estamos haciendo al gobierno norteamericano de que la deportación de los niños mexicanos no sea como es hoy. Los niños mexicanos, si llegan a Estados Unidos, no cuentan con la posibilidad de ir a un procedimiento jurídico que les permitiera incluso ver las razones para quedarse en Estados Unidos si es que desean la reunificación familiar. Al contrario de lo que sucede con niños procedentes de otras regiones del mundo, incluso de Centroamérica, que van a ese procedimiento, los niños mexicanos son deportados inmediatamente, bajo una norma que está en Estados Unidos que establece que con los países vecinos la deportación es inmediata, cuando la realidad es que muchos de los niños mexicanos van buscando la reunificación familiar. Y termino nuevamente subrayando mi reconocimiento al trabajo que se ha hecho por los parlamentos y los gobiernos de Centroamérica. Aquí está presente el diputado Sigfrido Reyes, que preside la instancia legislativa en El Salvador, pero
además cuenta con un respaldo y con una visión que ha abierto camino con la diputada Karina Sosa, y están presentes, no en este salón, sino abajo, y fueron presentados también legisladores de Guatemala, de Costa Rica, de Nicaragua, de Honduras, República Dominicana, y una representación como observadores de Marruecos, de tal manera que la reunión será una reunión que, tal como lo ha diseñado el Senado y como la senadora Ana Gabriela Guevara me lo comentó previamente, no es una reunión con fines académicos, sino es una reunión para que de aquí salgan conclusiones que puedan expresarse en una agenda legislativa, en acciones legislativas. Y mi reconocimiento nuevamente por esta disposición y por la anfitrionía del Senado de la República. Muchas gracias. Señora Adriana Ojeda, le hace una pregunta. Muy buenos días, legisladores. Primeramente, al diputado Sigfrido. Al parecer, uno de los puntos principales de esta reunión es homologar o tratar de coincidir en una legislación para los niños migrantes de Centroamérica y México. A la senadora Ana Gabriela Guevara, ¿no es mejor a veces deportar a estos niños que dejarlos en manos del crimen organizado y de los tratantes de blancas que pues, lamentablemente es una realidad, estos niños sufren en México? Y a la diputada Amalia García, preguntarle qué avances desde que usted está al frente, sabemos que es una de las propulsoras de la defensa de los migrantes, ¿qué avances ha habido o ha visto usted en estos últimos 2 años? Sin duda que la búsqueda de una homologación legislativa es una de las pretensiones de estos encuentros. Del intercambio de experiencias surgen ideas extremadamente útiles. La diputada Amalia García acaba de mencionar una que a mí me parece muy digna de reflexión: el que se pueden otorgar visas humanitarias sin ninguna discusión, sin ningún prerequisito, basado en algo que ella mencionaba y que está reconocido por los instrumentos internacionales de protección al menor, como es el interés superior del menor. Ese tipo de aspectos normativos y otros que podemos encontrar en materia legislativa son los que podemos ir incorporando en nuestra legislación nacional. Además, podemos conversar y platicar y llegar a conclusiones para reforzar o crear nuevos instrumentos internacionales de protección al migrante, particularmente a los niños y niñas, lo cual pues pasa por un proceso de negociación entre los estados y posteriormente llega a ratificación de los congresos. De estos encuentros nosotros esperamos que deriven conclusiones que puedan ser útiles en lo inmediato para nuestros congresos, pero también para los gobiernos, los órganos ejecutivos, a quienes podemos elevar recomendaciones a fin de crear instrumentos de orden regional o de orden internacional o hemisférico que refuercen la protección del migrante. Quisiera agregar a la exposición del presidente Reyes que desde el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos, desde el año 2012 recibimos un mandato de los presidentes que la componen de que trabajáramos la ley de migrantes. Las 2 diputadas acá, doña Amalia García, de la Comisión de Derechos Humanos de FOPREL, y la diputada Karina Sosa, de Tratados de Asuntos Internacionales de FOPREL, nos abocamos a la tarea. Esa ley fue aprobada en mayo del 2014, fue aprobada por las 2 comisiones y avalada y respaldada por los presidentes de los parlamentos el 25 de agosto, lo que la hace vinculante en cada uno de nuestros países. Había un capítulo en esa ley específico, pero muy corto, sobre el tema de los niños migrantes sin compañía, y nuevamente los presidentes al inicio del año reiteraron el mandato que debemos de legislar armonizadamente en función de una específica ley que proteja los derechos humanos de los niños y niñas migrantes sin compañía. Eso quisiera pues aclarar la institucionalidad y el trabajo concreto.
al concluir el día de hoy tendremos una resolución donde se insta a la Secretaría Permanente que represento iniciar el proceso ya de la elaboración de un proyecto de ley marco y comenzarlo a discutir entre todos los 9 parlamentos que componen FOPREL. Gracias. Sí, con respecto a la pregunta de deportación o dejarlos en México ante la situación que se sabe que pueden vivir los niños migrantes no acompañados, creo que primero quiero decir es de reconocer que el presidente de la Asamblea Salvadoreña esté aquí porque habla del interés que hay por el tema. Este planteamiento que se hace hoy de aterrizar ya en una ley marco en la zona es un compromiso general que tenemos que alcanzar todos los países y que tiene que ser desde los parlamentos. Y repito, el hecho de que esté él aquí habla del interés que tiene El Salvador por lograrlo y que aterricemos en algo concreto. Deportación no significa resolución de la problemática. Deportación es hacerse del problema solamente, o querer verlo como huir de una realidad a la cual no se le quiere afrontar como es. Como decía hace un momento en el arranque de este encuentro, tenemos que dejar de ver mitigaciones maquilladas, tenemos que ver la realidad de lo que estamos viviendo y a dónde queremos llegar con esto. Hablar de que si no hay un control van a terminar en manos de actividades negativas o no aceptado por la sociedad y demás, eso es evadir responsabilidad. Y creo que lo que tenemos que buscar es cuál es la responsabilidad del Estado mexicano ante este fenómeno, qué fortalecimientos tenemos que lograr con las instituciones responsables del fenómeno migratorio y no solamente huir y decir que con